Listo. Bueno, el, el último tema que nos falta por ver, el último capítulo, es el capítulo 4, y es una pequeña introducción a vectores aleatorios. Ok, y unos pequeños resultados sobre los resultados de sumas de variables aleatorias que les platicaré al final. Y en particular, solamente vamos a estar trabajando con vectores aleatorios discretos, es decir, variables aleatorias discretas como las que trabajamos anteriormente, las que solo son variables aleatorias, pero en este caso que nos van a dar todo un vector aleatorio, ¿ok? Todo, varios datos a la vez, digamos. Entonces, voy a comenzar justo con eso, con la definición, ¿qué son? La idea es algo muy sencilla. Hay unas definiciones un poquito más complicadas que vamos a ver en el curso de probabilidad 2 y hay definiciones un poquito más elaboradas que se realizan cuando, cuando revisamos a fondo esto. Por ejemplo, la definición que conocemos de variable aleatoria, la que dimos en el caso súper general, la, eh, la misma definición aplica para el caso de vectores aleatorios. Si tenemos una función que va de omega en Rn, tal que cumple las condiciones que dijimos, idénticas a la definición de variable aleatoria, es decir, las imágenes inversas de, de esta función, pero ahora lo que vamos a tomar son puntos en Rn en vez de en R. Si estas cosas son elementos de la sigma álgebra, entonces la función podemos decir que es un vector aleatorio. Pero en vez de definirlo así como una función, vamos a hacerlo de una forma mucho más sencilla, al menos para este capítulo, para esta introducción a vectores aleatorios. En el curso de probabilidad 2 vamos a dar unas definiciones un poquito más generales. Vamos a ver que esto es, de hecho, equivalente a lo que vamos a definir ahorita. Entonces, aquí nada más vamos a decir que X, así con una doble raya para denotar que es un vector y no una sola variable, definido como un vector de variables x1, x2 hasta xn, decimos que es un vector aleatorio y en este caso nos vamos a quedar con la idea de que es un vector aleatorio discreto si cada componente de este vector xy es en sí una variable aleatoria discreta. Ok, ese es nuestro objetivo. Hay algunas notas aquí que son importantes. Por ejemplo, le vamos a pedir esta cosa que cada xy eh, es una variable aleatoria sobre el mismo espacio de probabilidad. Ok, esto es muy importante para que podamos entender bien lo que es la parte del vector aleatorio. Todas tienen que estar definidas sobre el mismo espacio de probabilidad y de hecho las vamos a evaluar al mismo tiempo, ¿ok? O sea, no es como que tengamos un vector aleatorio y cada variable la vayamos a evaluar por su cuenta, digamos en omega 1, esta de acá la evaluamos en omega 2 y así tuviéramos varias variables, las juntamos y las metemos en un vector y ya con eso no. En realidad la idea es, como les platicaba al principio, esta función, una función que va a tomar únicamente valores en omega, no en omega n, ¿ok? No en una especie de producto cruz o versión n dimensional de omega. En realidad es la misma omega y va a ir a dar a un vector en Rn. Entonces,
Nosotros teníamos que cuando teníamos una variable aleatoria, por ejemplo, cuando lanzábamos un dado, ¿ok? Este dado era lanzado, ocurría, aquí estaba nuestro omega, y lo que nos daba era un número, supongamos, no sé, un 4. Ahora lo que va a pasar es que nosotros tenemos este dado, ¿ok? Lo lanzamos y lo que resulta al lanzar este dado es como si fueran, digamos, dos dados. Nos aparece un vector, 3,6, por ejemplo, pero se está lanzando todo al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, puede ser uno por uno, pero en realidad la idea es que estamos considerando el mismo experimento, el mismo omega, como si lanzáramos dos dados o el mismo dado de forma seguida, ¿de acuerdo? Pero el experimento que vamos a considerar ahora es el mismo que si fueran solo dos dados al mismo tiempo, y entonces solo está ocurriendo una situación aleatoria, una cosa que estamos tomando del espacio muestral y nos devuelve ese experimento dos resultados. ¿Ok? Insisto, podemos lanzar dos veces seguidas el dado y parece que estamos metiendo dos variables aleatorias con dos realizaciones, pero no es nuestro objetivo en realidad. Nuestro objetivo es evaluarlo en la misma realización y todas en la misma, ¿ok? Entonces, en ese sentido tendríamos lo siguiente. Voy a poner algunas consideraciones aquí. Am, digamos otras cosas, otras notas, otras consideraciones. Lo primero es que, como les digo, la función esta toma valores en omega, es lo que estábamos hablando, y me devuelve valores en Rn, ¿ok? Entonces, tomamos un solo omega y este omega nos va a devolver todo un vector en Rn, n resultados al mismo tiempo. Y además, la imagen de este vector aleatorio, de esta función n-dimensional, es un subconjunto ahora de Rn. Entonces, el soporte, sería la parte que nos interesa de este lado, va a ser algo que está dentro de Rn, ¿ok? Si este cacho que está acá, si lo que es la imagen del vector aleatorio, es una cosa discreta, o, perdón, numerable, si es numerable, entonces el vector aleatorio es discreto. Esto, igual que cuando lo vimos en el caso eh, de las variables aleatorias discretas, teníamos que si la imagen de la variable aleatoria en R era una cosa lo más numerable, entonces el vector aleatorio era discreto, ¿cierto? El punto número 2 que quiero que también veamos es justamente nuestra idea de la definición general que les había platicado. Eh, Podemos tomar la imagen inversa de puntos en Rn, digamos del vector x1, x2 hasta xn. Aquí los tomo como minúsculas para denotar que están en Rn. Y esta imagen inversa tiene que ser parte de la sigma álgebra, ¿ok? Y esto para todo vector x1, x2 hasta xn dentro de este Rn, ¿ok? Es la misma definición que se vio en el caso de la variable aleatoria, solamente para el caso de un vector. Insisto, en el curso de probabilidad 2 mejoraremos esta definición, veremos algunos casos, mejoraremos el concepto de sigma álgebras en Rn, qué clase de cosas son las sigma álgebras que pueden estar asociadas dentro de Rn. ¿Okay? Y el punto número 3 es qué cosas tiene un vector aleatorio. ¿Qué cosas podemos estudiar ahora? Digamos, antes teníamos una función de densidad, una función de distribución. La duda es si otra vez lo vamos a tener, si hay ciertas transformaciones como las que hicimos ahora. El asunto es qué cosas se estudian de un vector aleatorio. Y la respuesta a esto es que nosotros, de hecho, vamos a tener función de densidad.
Ahora la función de densidad va a ser una cosa a la que le llamamos función de densidad conjunta. También vamos a tener una función de distribución, que igualmente le vamos a llamar función de distribución conjunta. Eh, También va a tener características numéricas como las que conocemos. Vamos a tener una esperanza. Una esperanza y una varianza que no son exactamente las mismas. Ahora el valor esperado va a ser un vector de valores esperados. La varianza va a ser una matriz con ciertas características que esta se va a estudiar hasta el curso de probabilidad 2. Aquí les voy a definir cómo es la esperanza, el vector de medias, pero la varianza del vector aleatorio, o lo que sería la generalización hacia su varianza, que les digo, termina dándonos una matriz con ciertas características. Este bicho de acá lo vamos a poder estudiar hasta probabilidad 2, ¿ok? También otras características numéricas como función generadora de momentos. Y también hay ciertas transformaciones. ¿Vale? En el caso de las transformaciones es muy especial todos los resultados que se ven, tanto que incluso nos lleva todo un capítulo en el curso de probabilidad 2, ver cómo son las transformaciones de las variables aleatorias. Acá vimos funciones de estas variables. Teníamos una variable, le aplicamos una función, digamos g, no sé, podría ser x cuadrada, y les enseñé un pequeño resultado que me permite obtener la función de densidad de la nueva variable bajo varias transformaciones. Ahora, hay transformaciones mucho más generales que me permiten aplicarlas a un vector aleatorio y obtener un nuevo vector aleatorio, digamos y. Y estas transformaciones son funciones de Rn a Rm. Bastante general el asunto, va de una dimensión enésima a una dimensión mésima, que puede ir para arriba, para abajo o conservar la dimensión. Entonces, ese tipo de resultados los vamos a analizar en probabilidad 2, lleva todo un capítulo, que es el capítulo 3, que se llama transformaciones de vectores aleatorios, y es un resultado tanto bastante interesante, más complejo. Ahora, nosotros aquí, en este curso, vamos a trabajar en esta introducción. Les voy a platicar algunas pocas cosas. Por ejemplo, les voy a platicar qué es la función de densidad del vector aleatorio, la función de densidad conjunta. Les voy a platicar un poquito de qué es la esperanza, no tantas propiedades, y unas pequeñas partes sobre la distribución. Nada más la definición de la función de distribución, porque las propiedades de esta, que son un poquito más complicadas, las vamos a ver hasta el curso de probabilidad 2. Y claro, todo esto nada más para el caso discreto. Nuestro objetivo en realidad es llegar a un resultado muy famoso de todo esto de probabilidad, un resultado clásico. Y para poder ver ese resultado, lo que necesito es ver cómo son las sumas de ciertas variables aleatorias. Entonces es por eso que necesito estos 3 cachos y es por eso que se hace esta introducción. Ya les había platicado en clases anteriores que este capítulo es un tanto extra, no tiene tanto sentido en este curso porque todos estos temas se van a retomar de forma más natural y mucho más firmemente en el curso de probabilidad 2. De hecho, el curso de probabilidad 2 también vamos a terminarlo con resultados límite sobre sumas y sobre convergencia de variables aleatorias en el último capítulo y con los últimos resultados. Solo que ahí se construye todo un panorama mucho más firme para llegar a esos resultados y los resultados que se ven son de hecho más generales que el que voy a poder ver aquí. Vamos a ver resultados mucho más fuertes y más generales. Pero en este curso se pide que se lleguen a estos resultados principalmente por los estudiantes que no planeen llevar el siguiente curso de probabilidad 2. La mayoría de ustedes son actuarios, tienen por materia obligatoria tanto el curso de probabilidad 1 como probabilidad 2, pero hay estudiantes que tienen optativos ambos cursos
y la idea es que puedan cursar como solo uno y ya está. Entonces, bueno, pues estas definiciones, estos conceptos los vamos a retomar en el curso de probabilidades. Ahora, la definición de la función de densidad. ¿Cómo vamos a entender esto? Lo vamos a entender exactamente igual que en el caso discreto, sea X un vector aleatorio. Y en este caso definimos su función de densidad conjunta ¿ok? O también le podemos decir función de densidad de probabilidades conjunta, como lo habíamos hecho anteriormente, como la siguiente función. F de X, y en el subíndice pongo la X con doble raya para notar que estoy hablando de la función de densidad de un vector aleatorio, y entre paréntesis la evalúo en un número real, cualquiera, digamos x1 hasta xn, un número, un vector en Rn, va a ser lo mismo que la probabilidad de que el vector aleatorio X tome ese específico valor en el que estamos evaluando. Digamos 1, X1, X2 y así hasta XN. ¿Ok? Ya hasta ahí nos podemos quedar con esta idea, con esta parte de la definición. Es todo lo que necesitaríamos saber nosotros. Voy a extenderla un poco, ¿ok? Esto sería lo mismo que la probabilidad de que la primera variable aleatoria del vector tome el valor x1, intersección, el evento en el cual la variable x2 toma el valor x2, x2, intersección, todas las demás variables toman los valores correspondientes, xn toma el valor del número xn minúscula. ¿Ok? Es una definición análoga, digamos, la función de densidad de probabilidades conjunta de un vector aleatorio discreto es la probabilidad de que el vector tome este específico punto. ¿Ok? Voy a poner acá un pequeño paréntesis para aclarar que estoy hablando de un vector aleatorio discreto, aunque va a ser algo con lo que esté trabajando todo el tiempo, ¿ok? Todos los vectores aleatorios con los que voy a trabajar en este capítulo, todos son discretos. Entonces, la probabilidad de que esto pase, la puedo expresar así, es la probabilidad de que ocurra conjuntamente todos estos eventos, cada una de las variables tome uno de estos valores, y esto en sí va a ser lo mismo a nivel notación que poner la probabilidad de que la variable x1 sea igual a x, x2 sea igual a x2, y así hasta xn igual a xn minúscula. ¿Okay? Recuerden las diferencias que nosotros hacemos notacionalmente entre X minúscula y X mayúscula. Recuerden, X minúscula es nuestra, X minúscula es solo un valor real, cualquiera, una variable real, y X mayúscula es una variable aleatoria. Entonces, estas de acá son variables aleatorias y las minúsculas, estas, todas son números reales, ¿ok? Números donde va a dar probablemente, con cierta probabilidad, la variable aleatoria. Esta es nuestra función de densidad y hay ciertas propiedades sobre ella que podemos ver. Propiedades de la función de densidad de un vector aleatorio. Estas son las mismas propiedades que en el caso unidimensional, que en el caso de variables aleatorias, sino de vectores. La función de densidad en cualquier punto, en cualquier vector en Rn, tiene que ser algo mayor o igual que 0. ¿Ok? Y esto pasa para cualquier punto en Rn. Esta propiedad es una copia tal cual de la primera propiedad de funciones de densidad para variables aleatorias, y la segunda también lo es. Si nosotros tomamos la suma sobre todos los puntos del soporte de la variable aleatoria, y otra vez ahorita redefinimos la parte del soporte, voy a tomar la suma de x. Ahí está, x minúscula tiene una doble raya, ¿ok? Entonces estoy sumando sobre
sobre un subconjunto de Rn a la función de densidad conjunta de X en ese vector X, esta suma es igual a 1. Y voy a aclarar algunos puntos en esta propiedad. Lo primero es que el soporte de un vector aleatorio son los números X, le pongo una doble raya para denotar que es un punto en Rn, tales que la función de densidad en ese punto es estrictamente positiva. ¿Ok? Entonces, la función de densidad es estrictamente positiva en los puntos, en ciertos puntos en Rn. Esos puntos generan lo que se conoce como soporte, exactamente la misma definición que en el caso discreto. Y el punto número 2, la suma que tenemos allá, es lo mismo que hacer varias sumas, como tener la suma para x1 en el soporte de la variable x1, de la suma para x2 en su soporte, de la suma para x3, de la suma, de la suma, de la suma, hasta llegar a xn, de la función densidad del vector aleatorio en x1, x2, así hasta xn. Y esta suma tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, la misma suma de la que estamos hablando allá arriba, digamos, sobre cierto conjunto en Rn, es lo mismo que hacer un montón de sumas consecutivas sobre la función. ¿Vale? Estas son las dos propiedades fundamentales del vector aleatorio. No voy a probarlas porque las pruebas en realidad es idéntica al caso discreto, solamente hay que hacer ligeras adaptaciones. Entonces, aquí tendríamos que esto es mayor que 0 o igual que 0 porque es una probabilidad y eso es todo. Entonces, la probabilidad no puede darme negativos, tiene que darme algo mayor o igual que 0 y a lo más 1. Entonces, esta ya está, es un hecho que la tenemos. Y la segunda, esta de acá, es porque estamos sumando sobre todo el soporte. Esto sería lo mismo que preguntarnos por la probabilidad de que el vector esté en Rn, digamos algo así, exactamente igual que como lo hicimos en el caso univariado. Entonces esa probabilidad, bueno, tiene que ser 1, la podemos calcular utilizando la suma de todo esto que está acá y como ven, pues es una copia de la demostración que nosotros tendríamos que trabajar, bueno, que nosotros hicimos en el caso unidimensional. Ahora, estas funciones de densidad, como les digo, yo no voy a probar estas de aquí, estas funciones de densidad, eh, puedo checar parte del comportamiento de las variables con las que está compuesto el vector aleatorio, estas variables de aquí, x1, x2, xn, estas variables podría yo checar cómo son cada una de ellas, ¿ok? Digamos, hay ciertas funciones que me permiten recuperar información de las originales utilizando más o menos esta idea. ¿Ok? Entonces, veamos el caso de dimensión 2. Si n es igual a 2, entonces nosotros tendríamos que la función de densidad del vector aleatorio solamente la estaríamos evaluando en dos partes, ¿ok? Y esto sería la probabilidad de que mi vector aleatorio que compone dos variables, x1 sea igual a esta cantidad y x2 sea igual a esta cantidad x2, ¿ok? Esta sería mi función de densidad en el caso bivariado, en el caso de dimensión 2. Desde esta función podemos recuperar la información de las variables aleatorias originales. Ok, voy a poner aquí una definición y estas se conocen como funciones de densidad marginal. Bueno, no lo pondré como definición, vamos a ponerlo como una especie de resultado. Entonces, digamos, si yo quisiera calcular la función de densidad de la variable x1 en el punto x1, esta de acá, pero tengo toda la información del vector aleatorio completo, lo que podría yo hacer es calcularlo como la probabilidad que estoy buscando, es decir, esta, ¿ok? Y recuerden que la probabilidad de un evento A, el evento que ustedes quieran,
es lo mismo, como vimos al principio del curso, que la probabilidad de A intersección omega. Y esto también es lo mismo que la probabilidad de A intersección B, siempre que B sea tal que su probabilidad sea igual a 1. ¿Ok? Este resultado es uno de los resultados que vimos en la guía de ejercicios 1. Si yo le intersecto a un evento, bueno, si yo tengo un evento y lo intersecto con un evento de probabilidad 1, como lo que estoy haciendo acá, entonces la probabilidad de ese evento no cambia. Bueno, la intersección de estos dos va a ser la misma que la probabilidad de A, dado siempre que, bueno, el evento B tenga probabilidad 1. Entonces, para calcular la probabilidad de A, yo sencillamente lo intersecto con un evento de probabilidad 1 y podría seguir. Es lo mismo que voy a hacer aquí. Esto es lo mismo que la probabilidad de que mi variable x1 sea igual a x1 intersección la variable x2 se encuentre dentro de los números reales. Es decir, tome todos los posibles valores. Ahí de hecho lo estoy intersectando por un omega, porque estoy tomando todas las consideraciones. O si lo quieren ver más sencillo, con un evento de probabilidad 1. Y utilizando cómo funciona esta función de densidad que estamos construyendo acá arriba, el hecho de que podemos calcular las probabilidades de ciertos eventos sumando exactamente igual que como lo hacíamos en el caso unidimensional, bueno, pues voy a calcular ahora la probabilidad de esta suma de este evento utilizando sumas de las funciones de densidad. Entonces esto sería lo mismo que la suma para x2 en el soporte de la variable x2 de la probabilidad de que x1 sea igual a x1, x2 sea igual a x2 minúscula. ¿Vale? Entonces esto me daría la misma probabilidad que lo que tengo acá arriba. Esto es como la unión de todas las probabilidades de todos los puntos que están en Rn, que serían solo la parte positiva, lo que me interesaría, y utilizo las propiedades fundamentales de la probabilidad. La probabilidad de la unión de eventos ajenos es la suma de las probabilidades, que es lo que tengo aquí. Y estoy incluso distribuyendo esta intersección en esta unión para que esta probabilidad de esta intersección me quede como la unión de las intersecciones. Me quedaría como la unión para x2 en el soporte de la variable x2 de los eventos de la forma x1 igual a x1, intersección x2 igual a x2. ¿Ok? Entonces tengo toda la unión de este lado, se factoriza, se queda de este lado, y la unión de todos estos eventos, que es esta de acá, tiene por probabilidad la suma de las probabilidades individuales. Hay muchos pasos que se están saltando ahí, que ya son cosas que ustedes deben dominar de la parte básica de probabilidad. Bueno, entonces, tenemos que esto es la suma sobre la función de densidad que está acá, y por lo tanto nos queda una fórmula, que es esta. La función de densidad de la variable x1 es lo mismo que la suma sobre x2 en el soporte de la variable x2 de la función de densidad del vector aleatorio en x1, x2. ¿Ok? Esta fórmula me permite, teniendo la función de densidad conjunta, obtener la función de densidad de una de las variables aleatorias. Y calculada así, la función de densidad, justo así como la estoy haciendo con esta fórmula, se le conoce como función de densidad marginal de x1. ¿Ok? Cuando tenemos un vector aleatorio y calculamos la función de densidad marginal, o sea, quitando alguna de las variables y marginalizando y quedándonos solo con una, en ese caso estamos hablando de una función de densidad marginal. ¿Ok? Y también le podemos decir simplemente la función de densidad de probabilidades de la variable x1 o la función de densidad de la variable x1, pero es común que se le llame función de densidad marginal cuando proviene de un vector aleatorio o de una función de densidad multivariada, como es este caso. Y estas fórmulas se pueden generalizar al caso multidimensional.
En el caso de n igual a 3, en el caso de n igual a 3, se tendría, por ejemplo, que si ustedes quieren la función de densidad de la variable, no sé, x2, en el punto x2, lo que se tendría que hacer en este caso es sumar sobre todos los puntos de la variable x1 en su respectivo soporte, y luego sumar sobre todos los puntos de la variable x3 en su respectivo soporte de la función densidad conjunta en los puntos x1, x2 y x3. Es decir, si yo tengo una variable, un vector aleatorio cuya función de densidad es esta f, y quiero marginalizar y quedarme solamente con una de las variables, digamos x2, entonces sumo sobre todas las otras variables de las que me quiero deshacer. En este caso, por ejemplo, estoy sumando sobre x1 y x3, y entonces me voy a poder deshacer de estas dos variables y quedarme solo con la marginal de x2. ¿Ok? Esto se puede hacer de esta forma o se puede marginalizar sin quitar todas las variables. Por ejemplo, yo podría quedarme con el vector aleatorio x1, x3 y calcular la función de densidad conjunta de este vector aleatorio, que tiene a las variables x1 y x3. Y en este caso, este vector aleatorio simplemente, esta función de densidad conjunta, pero marginal, la puedo obtener sumando sobre x2 en todo el soporte de la variable x2, la función de densidad conjunta del vector aleatorio en x1, x2 y x3. Entonces aquí puedo marginalizar y quedarme con una sola de las variables x2, o marginalizar y quedarme con dos de las tres variables y obtener la función de densidad de un vector aleatorio bivariado, que sería este, a partir de un vector aleatorio de dimensión 3, que es el de las tres variables. ¿Vale? Entonces la marginalización pues me puede llevar a estas dos posibilidades. Puedo marginalizar, quedarme con una variable, puedo marginalizar, quedarme con dos variables, o con tres o con cuatro variables según el tamaño del vector aleatorio original. Es qué tanto puedo marginalizar o hasta qué tanto puedo quedarme con unas o con otras variables. Bueno, ya nada, nos faltan dos cosas por ver que nos permitan construir las cosas que estamos buscando. Una son las ciertas desigualdades de variables aleatorias que, que vamos a ver en la siguiente clase. Son dos desigualdades que se conocen como la desigualdad de Markov, la desigualdad de Chebyshev. Las vemos la siguiente clase, y utilizando esas desigualdades vamos a construir los dos teoremas importantes que queremos ver en esta clase. Construimos esos dos teoremas y terminamos. Entonces, de este capítulo, de este tema número cuarto, como pueden ver, en realidad solo van a ser dos clases, esta que ya terminamos y la clase de la siguiente clase que nos vamos a ver el jueves, ¿vale? Entonces, bueno, ya terminamos por hoy. Les dejo hoy mismo la guía de ejercicios del tema número 4 para que la vayan viendo. Esta es mucho más tranquila, ya no tiene 40 ejercicios, creo que son solo 10 ejercicios. Entonces la van a llevar con mucha más calma que las otras. Solo nos tomará una clase más terminar los temas y listo. Bueno, chicos, voy a terminar con la grabación.